siempre a un nuevo vídeo en mi canal. En esta ocasión vamos a resolver uno de los exámenes de Matemáticas Aplicadas para Ciencias Sociales de Andalucía de 2016. Hago los de 2016 porque ya hice todos los de 2017. En esta ocasión vamos a resolver el examen 3. Sí os voy a pedir un favor, si los vídeos os sirven de ayuda, por favor darle a like, y si me recomendarais a compañeros vuestros, pues genial, os lo agradecería muchísimo. Dicho eso, aquí está el examen, que como siempre pues va a constar de 4 preguntas. Una de matrices, una de funciones, como siempre la tercera probabilidad y la cuarta de estadística. Vale, en un primer apartado lo que se nos pide es resolver esta ecuación matricial, en definitiva, despejar la matriz X. Para despejar la matriz X, lo que yo puedo hacer, tengo dos opciones. O le doy un nombre a esta matriz B por B traspuesta, que sería más cómodo, o voy multiplicando por la inversa de esta matriz. Yo le voy a llamar, por ejemplo, matriz M a la matriz B por B traspuesta. No pierde ninguna generalidad, solamente que me es más cómodo a la hora de resolver esa ecuación matricial. Entonces lo que tendremos será que matriz X por matriz M será igual a un medio de la matriz A menos 2 veces la matriz A traspuesta. La matriz M, para despejar X me sobra la matriz M. No la puedo pasar dividiendo porque, como sabéis, la división de matrices no existe. Entonces lo que sí puedo hacer es multiplicar por la matriz inversa. Sabéis que el producto de una matriz con su inversa da como resultado la matriz identidad, y la identidad es el elemento neutro del producto de matrices. Es igual que el 1 de la multiplicación de números reales. Entonces, si yo esto lo multiplico por la matriz inversa de M a la derecha, aquí he de multiplicar también a la derecha para poder mantener el igual, es decir, esto por la matriz M menos 1. Multiplico ambos lados de la igualdad por M menos 1, pero ¿qué ocurre aquí? Que tengo M con su inversa. El resultado de eso es la matriz identidad, es decir, X por la matriz identidad será igual a un medio de A. Bien, sencillamente eso, X por la matriz identidad será igual a esta matriz. Pero la matriz identidad es el elemento neutro, por lo cual X por Y va a ser igual a X. Y con esto ya tendré despejada la matriz X. Si queréis podéis deshacer el cambio, como he hecho yo aquí. En lugar de matriz M ponéis B por B traspuesta inversa, y esto sería lo que yo tengo que calcular. Bueno, para calcular la matriz X tendré que hacer estas operaciones, como hemos visto. Hay que calcular esta matriz y esta. Voy a empezar por la inversa, que siempre suele ser más largo. La matriz M, en primer lugar, hemos dicho que es B por B traspuesta. O lo que es lo mismo, copio aquí las dos matrices y efectuamos el producto enseguida. Aquí tengo el producto de B por B traspuesta. Recordad que transponer una matriz es sencillamente copiar fila 1 como columna 1 y fila 2 como columna 2. El producto de estas matrices sí que es posible, porque si tengo una matriz 2 por 3 y aquí una 3 por 2, la primera tiene tantas columnas como filas la segunda, y el resultado, esto es importante, va a ser una matriz 2 por 2. Es decir, tendrá 2 filas y 2 columnas. El elemento 1, 1 lo calcularé multiplicando fila 1 por columna 1. Lo que es lo mismo, 1 por 1, 1, más 0 por 0, más 1 por 1. Me queda 1 más 1, lo dejo indicado. El elemento 1, 2 será fila 1 por columna 2. 1 por 1, más 0 por menos 2, más 1 por 0, es decir, 1. El elemento 2, 1 lo obtendremos multiplicando fila 2 por columna 1. 1 por 1, 1, menos 2 por 0, nada, y 1 por 1, 1. De nuevo me sale 1 más 1. Y el elemento 2, 2 será fila 2 por columna 2. Es decir, 1 por 1, 1, menos 2 por 2, 4, 1 más 4, más 1 por 0, nada. 1 más 4, lo dejo indicado, y nos sale la matriz 2, 1, 2, 5. ¿Qué sería la matriz M? Es decir, B por B traspuesta. A esa matriz tenemos que calcularle la inversa. La inversa de M la vamos a calcular como M adjunta traspuesta dividida entre determinante de M. Empezamos calculando el determinante de M. Aquí lo tengo copiado. El determinante de M se calculará como 2 por 5, 10, menos 2 por 1, 2. Y eso sale 8. Podemos poner aquí tranquilamente un 8. Bueno, me falta calcular la matriz de M adjunta y luego transponerla.
Recordad que me da igual si m primero la transponéis y luego calculáis la adjunta, el resultado va a ser el mismo. Entonces, para calcular la matriz adjunta de una matriz 2×2 es muy sencillo. Simplemente vamos a copiar la diagonal principal cambiándole el orden a los elementos, es decir, tengo 2, 5, pues pongo 5, 2. Y la diagonal secundaria le vamos a dar la vuelta a los elementos cambiándoles a la vez el signo. Ello me dejaría -1 y -2. Y esta sería la matriz adjunta de m. La pongo aquí traspuesta, es decir, copio fila 1 como columna 1, 5 menos 2, y fila 2, que es -1, 2, la copio como columna 2. Todos estos divididos entre 8 me quedaría la matriz 5 octavos, menos 1 octavo, menos 2 octavos, que sería menos 1 cuarto, y 2 octavos, que sería 1 cuarto. Esta sería la inversa de la matriz m. Ya hemos calculado la matriz inversa de m, que la tengo aquí. Ahora tendríamos que calcular lo que hay dentro del paréntesis, es decir, un medio de la matriz A menos 2 veces la matriz A traspuesta. Entonces, aquí tenemos A, voy a poner también A traspuesta, que sería 2, 4, menos 2, menos 6. Entonces, un medio de A es dividir todos los elementos de A entre 2. Si os fijáis, sería 1, 2, menos 1, menos 3. 1, 2, menos 1, menos 3. Menos 2 veces la matriz A traspuesta es multiplicar por 2 todos los elementos de la matriz A traspuesta. Es decir, sería 4 menos 4, 8 menos 12. Haciendo cuentas, 1 menos 4 es menos 3. 2 menos menos 4 es 2 más 4, que es 6. Menos 1 menos 8, pues menos 9. Menos 3 menos menos 12, menos 3 más 12, que es 9. Y si yo no me he equivocado, esto sería la matriz un medio de A menos 2 veces A traspuesto. Por último, para terminar el ejercicio, la matriz X sería igual a esta matriz, que es esa que acabamos de calcular, menos 3, 6, menos 9, 9, por la matriz inversa de m, que la tenemos aquí. Aquí tenemos este producto. Esta matriz sería esta y m-1 es esta de aquí, que la he copiado. Bueno, el producto de estas dos matrices será una matriz 2×2, porque es el producto de dos matrices 2×2. El elemento 1 se hará multiplicando fila 1 por columna 1, es decir, menos 3 por 5 octavos, eso es menos, lo voy a dejar indicado, menos 15 octavos más 6 por menos 1 cuarto, que sería menos 6 cuartos. El elemento 1, 2 sería menos 3 por menos 1 octavo, es decir, 3 octavos, más 6 por 1 cuarto, más 6 cuartos. Aquí pondremos menos 9 por 5 octavos, menos 45 octavos, más 9 por menos 1 cuarto, menos 9 cuartos. Y por último aquí sería menos 9 por menos 1 octavo, esos son 9 octavos, más 9 por 1 cuarto, más 9 cuartos. Hacemos cuentas aquí, esto sería menos 15 octavos menos 6 cuartos, es decir, menos 12 octavos menos 27 octavos. Aquí tendríamos 3 octavos más 6 cuartos, sería 3 y 12, 15 octavos. Aquí tenemos menos 45 octavos menos 9 cuartos, menos 18, menos 63 octavos. Y por último, 9 octavos más 9 cuartos serían 27 octavos. Esta es la matriz pedida. Vamos al apartado B, va a ser muy sencillo y rápido. Se nos pide cuál de estas operaciones es posible y en el caso de que sea posible indicar la dimensión de la matriz resultante. A por B es posible. Fijaros que A es una matriz 2×2, tiene 2 filas y 2 columnas. B es una matriz 2×3, tendría 2 filas y 3 columnas. Entonces, es posible el producto porque A tiene tantas columnas 2 como filas tiene B 2 y el resultado va a ser una matriz que tenga tantas filas como A 2 y tantas columnas como B 3. Lo podemos poner así, va a ser una matriz C que tendrá dimensión 2×3. A por B traspuesta. Vamos a ver, A es una matriz 2×2, B traspuesta, si B es una 2×3, B traspuesta va a ser una 3×2. Es decir, se multiplica por una 3×2. No es posible efectuar este producto
porque A tiene 2 columnas y B 3 filas y han de coincidir, por lo cual aquí nada. B por A menos 1, por la inversa de A. B es una matriz, como hemos dicho, 2 por 3. A menos 1, si A, la inversa solo existe para matrices cuadradas y tiene la misma dimensión que la matriz de la que procede, por lo cual la inversa de A menos 1, es una matriz también 2 por 2. Vemos que no es posible efectuar este producto. B tiene 3 columnas y A inversa tiene 2 filas. No es posible efectuar este producto. Aquí falla. Vamos a ver aquí. B transpuesta por A. B transpuesta, si B tiene 2 por 3, B transpuesta será una 3 por 2. B transpuesta será una 3 por 2. Como el Carrefour. Por A, que sería 2 por 2, a ello hay que sumarle la matriz inversa de A, que es una 2 por 2. Entonces, vemos que este producto sí que es posible efectuarlo. El resultado va a ser una matriz, vamos a llamarle T, que tendrá 3 filas y 2 columnas. A ello habría que sumarle la inversa de A, que tiene 2 filas y 2 columnas. Para poder sumar o restar dos matrices es necesario que sean de la misma dimensión. Y no lo son. B es 3 por 2 y A es 2 por 2, por lo cual esta suma no es posible. Aunque el producto sí que sería posible, la suma no. Sí, si esto en lugar de una suma tuviéramos un producto, sí que sería posible, pero al ser una suma no. Es decir, resumiendo, de las 4 operaciones, la única que es viable es la de A por B, que se daría como resultado una matriz con 2 filas y 3 columnas. Con esto hemos terminado ya así el ejercicio 1. Intentaremos resolver ya el ejercicio 2. En él se nos da una función f de x, se nos dice que es una función de costes de una empresa, siendo x la cantidad de toneladas, es decir, miles de kilogramos de producto que manufactura. Entonces, en un apartado A se nos pide cuál ha de ser la producción, cuál ha de ser x, para minimizar los costes. Obviamente, como hablamos de mínimo, necesitaré la derivada de esta función, que la voy a poner aquí. f' de x será igual a 4x menos 36. Y para comprobar que es mínimo es posible que me haga falta la derivada segunda. f segunda de x es igual a 4. Como siempre, para calcular extremos relativos, en este caso un mínimo, igualamos la derivada primera a 0. f' de x igual a 0, eso implica que 4x menos 36 sea igual a 0. El 36 pasa sumando, tendremos que 4x igual a 36 y el 4 dividiendo, es decir, x igual a 9. En x igual a 9 podemos tener un extremo relativo. Para ello, la derivada segunda de 9 la calculamos y es una constante la derivada segunda, por lo cual sale 4, que es positiva. Fijaros que en x igual a 9 la derivada primera se anula y la derivada segunda es positiva, por lo cual tenemos un mínimo garantizado en x igual a 9. Me pedían la cantidad a fabricar para minimizar costes y a cuánto ascendía dicho coste. La cantidad son 9 toneladas, 9.000 kilos. El coste lo tenemos que calcular en f de x, es decir, yo haría f de 9, que será igual a 2 por 9 al cuadrado, menos 36 por 9, más 200. Bueno, haciendo cuentas, esto sería 2 por 81, 162, menos 36 por 9, que serían 324 más 200. Esto serían 362 menos 324, creo que sale 38. En resumidas cuentas, el mínimo coste se produce fabricando 9.000 kilos y dicho coste sería de 38.000 euros. Porque el coste nos decía en el enunciado que venía dado en miles de euros. Con esto hemos terminado el apartado A. En el apartado B, que va a ser muy sencillo, se nos dice a partir del signo de f' de 7, ¿qué podemos decir para una producción de 7.000 kilogramos? Bueno, pues vamos a calcular f' de 7, que sería 4 por 7 menos 36. Estos son 28 menos 36, lo que es lo mismo menos 8. A partir del signo de f' de 7, el signo de f' de 7 es negativo. Se nos pregunta qué se puede decir para el coste de una producción. Es decir, lo que puedo decir, al ser la derivada primera negativa en 7, al ser f' de 7 negativa, puedo decir que f de x es decreciente
en x igual a 7. Es decir, que el coste está decreciendo. Sencillamente esto era lo único que se nos pedía en el apartado B. Bueno, en el apartado C se nos pide dibujar la gráfica de la función de costes y luego se nos hace una pregunta. Yo sé que el mínimo de los costes se producía en x igual a 9, que lo vimos en el apartado anterior, y ese mínimo era de 38.000 euros de coste. Bueno, yo me he entretenido en elaborar una tabla de valores para, bueno, 9 ya lo tenemos, que valía 38, 0, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Cómo se calcula? Pues por ejemplo, para f de 2 me vendría la función y cambio x por 2. Sería 2 por 2 al cuadrado menos 36 por 2 más 200. Es decir, esto sería 8 menos 72 más 200. 8 menos 72 sería menos 64, más 200, 136. Y este sería el 136 que me da aquí, ¿de acuerdo? Así se calcularían todos. Entonces, representando todos esos puntos, 0, 200 que estaría aquí, 2, 136 estaría por ejemplo aquí, 4, 88 sería por aquí más o menos. Bien, he tratado de representar todos esos puntos y si los unimos nos daría la gráfica de la función, que obviamente va a ser una parábola porque es un polinomio de segundo grado, teniendo el mínimo, como sabemos, aquí en el punto 936. Esa sería más o menos la gráfica. Aparte de la gráfica se nos pide para qué cantidad o cantidades el coste sería de 200.000 euros. Bueno, ya tenemos una en cero que nos ha salido a dibujar la gráfica, pero vamos a demostrarlo porque habrá otra también. Al ser una parábola es simétrica, claro, si estamos a 9, pues 9 y 9 seguramente que será en el punto 18. Entonces, para ello lo que tengo que hacer es igualar f de x a la cantidad que se nos pide, que en este caso es 200. Ello sería 2x cuadrado menos 36x más 200 igual a 200. Este se viene aquí restando y se me va, y me quedaría 2x cuadrado menos 36x igual a 0. Puedo sacar factor común 2x, que multiplicaría a x menos 18, igual a 0. Tengo una ecuación factorizada. Si el producto de varios factores es 0, es porque necesariamente alguno de esos factores será 0. El 2 no lo va a ser, pero la x sí, sería una posibilidad, es decir, una solución será x igual a 0. Otra posibilidad sería que el paréntesis este, x menos 18, sea 0. Ello me da la otra solución que ya predije antes de x igual a 18. Es decir, el coste de producción será de 200.000 euros en x igual a 0, si no hay producción, eso es lo que se llama costes fijos, y en x igual a 18, es decir, si se producen 18 toneladas o 18.000 kilogramos de producto. Con esto hemos terminado ya el ejercicio 2. Vamos a intentar resolver ya el ejercicio 3. Aquí se nos dice que en un aeropuerto internacional operan 300.000 vuelos. Yo he puesto las cantidades en miles. 300 en miles serían 300.000 en un determinado año, distribuidos de la siguiente forma: 150.000 en el terminal A, 100.000 en la terminal B y 50.000 en la terminal C. Se nos dice que el 10% de los vuelos de la terminal A va con retraso. Es decir, el 10% de 150.000 serían 15.000. 15 pongo aquí. El 8% de la terminal B, el 8% de 100 son 8. Y el 5% de 50, eso sería 2,5. Estos porcentajes se calculan, por ejemplo, el 5% de 50, para calcular el 5% a 5 le corréis la coma 2 lugares hacia la izquierda y multiplicáis por 50 en este caso. Haciendo esas cuentas os da el 2,5, ¿de acuerdo? Este de aquí, el 8, lo he calculado, el 8% sería 0,08, correr la coma 2 lugares a 8 y multiplicar por 100, por eso me da 8. Antes ni siquiera de mirar las preguntas que me hacen voy a completar el cuadro porque sé que me va a ayudar luego. Entonces, con retraso 15 hasta 150 me faltan 135.000, porque estaríamos hablando de miles. De 8 hasta 100 me faltan 92. De 2,5 hasta 50 me faltan 47,50.
15 y 8, 23 y 2,5, 25,5. Hasta 300 le faltan 274,5, que si no me he equivocado yo debe ser la suma de estos tres. Y ya tengo mi cuadro completado. Vamos a ver exactamente qué se nos pregunta. Determine para un vuelo elegido al azar la probabilidad de que no sufra retraso. La probabilidad de no sufrir retraso. Antes de nada, en un examen debéis indicar quiénes son A, B y C. R sería el suceso aleatorio, comillas, el vuelo considerado ha sufrido retraso. A sería el suceso aleatorio, la terminal elegida ha sido la A, etcétera, con B y con C, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad de que el vuelo no vaya con retraso sería, casos favorables, voy a aplicar la ley de Laplace. Casos favorables hay 274,5 vuelos. Recordad que son cantidades en miles, serían 274.500. Claro, el 0,5 si fueran tal cual no tiene sentido en vuelos, pero sí en miles. Dividido entre el total de vuelos, que serían 300. Voy a hacer esa cuenta con la calculadora y me da 0,915. Se nos pregunta también la probabilidad de que un vuelo elegido al azar opere en la terminal A sabiendo que no tuvo retraso. Siempre que os digan sabiendo que o aparezca el sí condicional, evidentemente estamos hablando de probabilidad condicionada. Me están preguntando en este caso la probabilidad de que opere en la terminal A sabiendo que el vuelo tuvo retraso, sabiendo que retraso. Aplicamos la expresión para la probabilidad condicional, que será probabilidad de la intersección entre A y R, dividido entre la probabilidad de retraso. La probabilidad de retraso es muy fácil de calcular porque tenemos aquí la probabilidad del complementario, es decir, la probabilidad de retraso será igual a 1 menos la probabilidad de no retraso, es decir, 1 menos 0,915. Y eso me sale 0,085. Nos falta la probabilidad de que sea la terminal A intersección retraso. Entonces yo la voy a calcular, como tengo el cuadro, la probabilidad de A intersección retraso será casos favorables 15 entre casos posibles 300. Esto me sale, simplificando, será un 20avo y un 20avo sería 0,05. Que lo pongo aquí, 0,05. Hago esa cuenta con la calculadora y dicha probabilidad me sale de 10 17avos. También podría haberlo hecho, como sabemos que no estamos restringiendo a vuelos con retraso, la probabilidad de A, sabiendo qué retraso, sería casos favorables 15 entre casos posibles 25,5. Haciendo esa división, seguro que os sale también 10 17avos. Y con esto hemos terminado el ejercicio 3. Y por último vamos a resolver el ejercicio 4 de este examen. Se nos dice que el peso de los paquetes de azúcar de una marca, medido en gramos, sigue una distribución normal. X va a ser el peso de los paquetes en gramos. Entonces, sigue una distribución normal con desviación típica 16 gramos. Media mu y desviación típica sigma igual a 16 gramos. A partir de una muestra de 100 paquetes, n igual a 100, se obtuvo un peso medio de 247 gramos. Es decir, se obtuvo que X media es 247 gramos. Obtengo un intervalo de confianza para el peso medio de los paquetes de azúcar de esa marca con un nivel de confianza del 97%. Lo primero que hemos de hacer aquí es calcular la Z-alfa medios. Si tenemos un nivel de confianza del 97%, yo calculo 0,97 más raya de fracción 1 menos 0,97 dividido entre 2. Ello me da 0,985 y le pongo un 0 más porque en la tabla aparece con 4 decimales. Bueno, busco en la tabla 0,9850, que podréis verlo aquí, y si os fijáis se corresponde con 2,1 que está aquí, y si subo por arriba por esta columna me encontraré un 7. Es decir, esto significa que
la Z alfa medios, en este caso para un nivel de confianza 97%, es de 2,17. El intervalo de confianza lo vamos a construir pues como siempre. Sería X media menos Z alfa medios por sigma dividido entre raíz cuadrada de n, y lo mismo pero sumando. Este será nuestro intervalo de confianza. Lo tenemos todo, es decir, será X media 247 menos Z alfa medio 2,17 por sigma 16 dividido entre raíz cuadrada de n, raíz cuadrada de 100, lo que es 10. Y lo mismo sumando. Bueno, ya lo he copiado todo el intervalo, solo me queda hacer cuentas con la calculadora. Como siempre voy a calcular el error, lo meto en memoria y será sencillamente restar el error y sumar el error a 247. Y sencillamente este sería el intervalo de confianza que se nos ha pedido en el apartado A. En el apartado B se nos pide el tamaño muestral mínimo, es decir, nos están pidiendo la n, necesario para estimar el peso medio con un error máximo, es decir, el error ha de ser inferior a 0,5 gramos. Con un nivel de confianza, en este caso del 95%. Como siempre, el nivel de confianza, este es de los que debéis saberos. Si os aprendéis la Z alfa medios para 90, 95 y 99, os ahorráis mucho tiempo. Pero bueno, en este caso yo sé que es 1,96. Si no lo sabéis, pues para calcularlo hacéis, como siempre, 0,95 más 1 menos 0,95 dividido entre 2. Esta cuenta da 0,975, le ponéis un 0 más para buscar en la tabla, y si buscáis esta probabilidad en la tabla os da una Z alfa medios de 1,96. Podéis comprobarlo. Entonces, nosotros sabemos que el error es esta cantidad. La cantidad que restamos y sumamos a X media para construir el intervalo de confianza. Puedo decir que el error es Z alfa medios por sigma dividido entre raíz cuadrada de n. Tengo que despejar la n, por lo cual pasa multiplicando y el error pasa dividiendo, es decir, estos dos se intercambian. Y con ello tendré que raíz cuadrada de n será igual a Z alfa medios por sigma dividido entre el error. La raíz cuadrada pasa aquí como cuadrado, tendremos que n será igual a Z alfa medios por sigma dividido entre el error al cuadrado. Sustituimos los valores que lo tenemos todo. Z alfa medios hemos dicho que es 1,96 por sigma, que sería 16, dividido entre el error, que el error era 0,5, nos habían dicho, todo ello al cuadrado. Hago cuentas con la calculadora, a mí todo me sale n igual a 3.933,798. Lo que ocurre es que n en este tipo de ejercicios siempre ha de redondearse al alza. Entonces, n la daría de 3.934. ¿Por qué hay que redondear al alza? Porque si os fijáis, el error y n son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, si yo n la redondeo al alza, estaré redondeando el error a la baja. Y me han pedido un error a la baja, es decir, que como mucho sea 0,5. Por lo cual, en este tipo de ejercicios siempre se redondea al alza. Con ello hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. Muchas gracias a los que hayáis visto el vídeo, espero que me recomendéis y nos vemos en un próximo vídeo.